Raíces Podcast. Capítulo 13. El don de lenguas. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este episodio número 13 de Raíces Podcast. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo, de los comentarios que nos han hecho, los testimonios de los últimos capítulos de podcast, cómo el Espíritu Santo tocó las vidas. Muchos recibieron el don de lenguas, muchos recibieron la llenura del Espíritu Santo. Estamos muy contentos por lo que Dios está haciendo en medio de estas enseñanzas, en medio de estas grabaciones, y les bendecimos el día de hoy. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, David. También súper contenta por estos testimonios, porque vemos cómo el Espíritu Santo hace las cosas. Nosotros hacemos algo pequeño, que es grabar un podcast, y ellos y el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás, de llenar las vidas. El Espíritu Santo edifica a su pueblo, a la gente que está hambrienta, que está sedienta de más de su Espíritu Santo, y Él hace la obra. Nosotros simplemente accionamos en obediencia y el Señor hace lo demás. Gracias a todos aquellos que se dan el tiempo de escuchar el podcast completo, de poner toda su atención en el mensaje que es de Dios, y sabemos que ustedes están recibiendo esa bendición, y eso nos llena el corazón, nos da esa motivación de seguir adelante. Y pues el tema de hoy, David, es maravilloso. Sí, es precioso ver cómo el Espíritu Santo no tiene límites. Cómo a través de una cámara, a través de un micrófono, el poder del Espíritu Santo puede tocar las vidas, puede viajar por medio del internet y tocar las vidas, porque el Espíritu Santo no tiene límites. Así es. Y queremos seguir. Muchos de ustedes nos estuvieron comentando que querían saber más del don de lenguas. Algunos recibieron el don de lenguas, Karen, con los episodios pasados que estuvimos compartiendo, y queremos hablar de eso. Queremos hablar de algunas razones por las cuales es bueno y necesitamos hablar en otras lenguas. Y vamos a ver algunas razones. En algunos ámbitos cada vez se habla menos, se adora menos y se ora menos en lenguas. A veces que ha sido una actividad rechazada, ha sido una actividad olvidada. Sin embargo, no es bíblico que olvidemos y rechacemos esa actividad, porque nosotros vemos, Karen, en la Biblia, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, vemos que continuamente era llena del Espíritu. Era una iglesia que continuamente estaba siendo llena del poder de Dios, estaba siendo llena del Espíritu, y hablaba lenguas continuamente. Y nosotros, si queremos volver a nuestras raíces, si queremos volver al inicio, a la senda antigua, tenemos que caminar en el poder que caminaba la iglesia primitiva, y parte de eso es el hablar en lenguas constantemente. Entonces, aunque no es una de las razones que tenemos preparadas para decir, entre paréntesis lo digo, la primera razón para hablar en lenguas es que nosotros tenemos que caminar como la iglesia primitiva caminó en el poder del Espíritu Santo, ver la iglesia bíblica. Y la iglesia bíblica era continuamente llena del poder del Espíritu Santo, y estaban hablando en lenguas continuamente, y nosotros tenemos que volver a nuestras raíces, volver a nuestro inicio. También, ¿sabes? A mí algo que me llamó mucho la atención es que el profeta Isaías nos hablaba de esto. Aún en el Antiguo Testamento fue profetizado. Isaías capítulo 28, versículo 11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Una de las formas en que Dios eligió para hablarle a su pueblo es a través del don de lenguas. Es a través de hablar, dice el profeta Isaías, la llama lengua de tartamudos, lengua extraña. Es un medio que Dios escogió para comunicarse con su pueblo. Es un medio, es el lenguaje que Dios escogió. Pareciera extraño, pero así es lengua extraña, es lengua de tartamudos, va. ¿Sí me estoy explicando? La lengua de tartamudos, pero es una de las formas en que Dios escogió para hablar con su pueblo. Y yo creo que tenemos que caminar en fe en eso, porque hay poder en eso. Para algunos pudiera parecer que es insignificante, pero dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio porque es poder.
es poder de Dios. A algunos les puede dar pena, a algunos les puede dar pena predicar. Sin embargo, ahí está escondido el poder de Dios. Y cuando tenemos esa revelación, podemos caminar y experimentar el poder de Dios. Y es maravilloso cómo la Biblia nos enseña del don de lenguas. Y sobre todo, David, que saber que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona y tenemos que aceptar todo lo que esa persona nos quiere dar y todo lo que representa. Imagínate, tú y yo somos marido y mujer, pero ¿qué sentirías que me gusten ciertas cosas de ti, pero las que no me gustan, ni siquiera quiero convivir con ellas? O viceversa. Tú me amas con mis virtudes y mis defectos y aceptas mis defectos. Claro, me los haces saber, ¿verdad? Pero me amas en una totalidad. Claro. Entonces, nosotros debemos así amar al Espíritu Santo. Amén. Y decir, Espíritu Santo, me gusta tu revelación, me gusta tu amor, me gusta tu templanza, pero no me gustan tus lenguas, no me gustan esas manifestaciones raras, van en contra de mi personalidad y eso no lo acepto de ti. Contristas al Espíritu. Contristas al Espíritu Santo y nos estamos perdiendo de una totalidad que es la persona del Espíritu Santo. Entonces yo creo que debemos de abrirnos un poco más y no verlo como diferencias doctrinales, sino la lengua no es una doctrina, es el Espíritu Santo. Sí, claro. No nos debe de dividir eso porque es el Espíritu Santo. Amén. Y viene en la Biblia. Exacto. Viene en la palabra, no es invento de hombre. Claro. No es invento de unas personas que imaginaron cosas, es algo real, es algo que la iglesia primitiva experimentó y no estamos para imitar otra iglesia que admiramos, estamos para imitar lo que viene en la Biblia. Exacto, la iglesia bíblica. La iglesia bíblica es la iglesia primitiva, la iglesia que quedó en cuanto Jesús ascendió. Exacto. Lo que ellos predicaban. A eso es lo que debemos de imitar. Y muchas veces perdemos el enfoque porque admiramos cosas o porque tenemos sueños, tenemos ilusiones. Pero eso no es importante en la obra de Dios. Nuestras ilusiones no es importante. Lo que admiramos no es importante. Lo que es importante es lo que dejó el Señor en su palabra. Así es. Exacto. Fíjate que acabas de tocar un punto bien especial, Karen, porque el Espíritu Santo nos ha aceptado a nosotros tal cual como nosotros somos. Él nos recibió, nos abrazó, nos salvó, nos perdonó y nos aceptó como nosotros somos. Pero a veces nosotros no lo aceptamos a Él como Él es, tal cual como Él es. Y a veces contristamos el Espíritu. Como bien tú decías, una pareja puede ser muy alegre y aunque a mí o a la otra contraparte no le guste que sea tan alegre en público, no significa que sea malo. Es una virtud, pero que a ti no te guste es otra cosa. Pero no por eso tienes que decirle, como bien tú decías, a la otra persona, sabes que te va a poner límites. Conmigo no seas alegre en público. Vas a poner triste a la otra persona. Vas a contristar su corazón. Y hay veces que cuando no aceptamos al Espíritu Santo, lo entristecemos, lo contristamos y lo alejamos. Exacto. Porque eso es lo que sucede, porque es una relación. David, y hay algo, yo sé que vamos a hablar de razones para hablar en lenguas, pero David, yo he visto algo triste. Personas que no aceptan la totalidad persona del Espíritu Santo, como tú bien decías, lo contristan, pero sabes que también se va el redarguir. Y yo veo que personas que niegan las manifestaciones del Espíritu y se burlan de ellas, muchas veces caen en pecado. ¿Por qué? Porque al burlarte del Espíritu Santo, Él se va, pero también se va su sabiduría, su redarguir, se va su consuelo, se va su consejo. Entonces debemos de tener cuidado porque sí pasa. Entonces como creyentes no debemos de cometer este error. Claro. Es correcto, qué tremendo, qué tremendo. El don de lenguas es un don del Espíritu Santo. Dios Padre nos dio un don muy especial que fue su Hijo Jesucristo. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito por nosotros, ¿verdad? Dios Padre nos dio un gran regalo, su Hijo Jesús. Sabemos que Dios es 3 personas en una, ¿verdad? Es la Trinidad. Entonces Dios Padre nos dio un gran regalo a su Hijo Jesús. Jesús, Dios Hijo,
nos dio un gran regalo, el Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo nos dio un gran regalo, el hablar en lenguas. Wow. Entonces, el don de lenguas es el regalo de Dios Espíritu Santo para la iglesia, para los creyentes. Es un regalo muy importante para nosotros. Y vamos a ver algunas razones, Karen. Sí. No podemos verlas todas por cuestión de tiempo, pero vamos a ver algunas razones por las cuales los creyentes debemos de hablar en otras lenguas. Muy bien. Vamos a verlo. La primera razón la vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 4. Y la primera carta a los Corintios nos enseña que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Sí, dice así, el que habla en lenguas, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así es. A veces se usa este versículo, Karen, para opacar o para subyugar el don de lenguas diciendo es mejor profetizar que el don de lenguas. Es cierto, es bueno que nosotros profeticemos y debemos de buscar los mejores dones y debemos de buscar profetizar en el orden del Espíritu Santo. Eso es correcto, pero no significa que tenemos que subyugar el don de lenguas. Al contrario, la Biblia, el apóstol Pablo nos está enseñando, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Ese es un principio. Nosotros nos edificamos cuando hablamos en lenguas. Es como cuando una persona, un arquitecto, un albañil, un maestro está edificando una casa, una barda, y estás edificando la casa y la barda. Si tú dedicas 2 horas para poner ladrillos, mezcla, y estás haciendo las medidas y estás edificando 2 horas de edificar una barda, bueno, vas a tener cierto crecimiento, ¿verdad? Estás edificando una casa, 2 horas, 1 hora diaria. ¿Cuánto tiempo tardarías en edificar una casa, Karen, si le dedicas 5 minutos todos los domingos solamente a edificar esa casa? No, pues nunca voy a terminar. Vas a tardar muchísimo, ¿verdad? Sí. Es igual, si va un maestro, un albañil, un arquitecto y solo dura 5 minutos poniendo ladrillos por semana, va a tardar mucho en edificar esa casa y terminar el propósito por el cual está edificando. Dice la Biblia que el hablar en lenguas a sí mismo se edifica. Es decir, cuando yo paso 5 minutos hablando en lenguas, me voy a edificar 5 minutos a la semana. Si solamente usted habla 5 minutos en lenguas a la semana cuando va a la iglesia, cuando es un tiempo de oración, usted, el propósito, su vida espiritual, su hombre espiritual, va a tardar mucho en desarrollarse. Dice la Biblia, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Es por eso que tenemos que hablar mucho en lenguas. Es por eso que tenemos que pasar mucho tiempo hablando en lenguas. Cada día usted tiene que dedicar un tiempo para hablar en lenguas, porque usted se está edificando. Está edificando su vida, está edificando el propósito de Dios en usted, está edificando el hombre interior que está en usted, lo está creciendo, lo está haciendo fuerte, está poniendo cimientos, está levantando bardas, está levantando cobertura, está poniendo techos. Así mismo se edifica. Nosotros nos edificamos, crecemos cuando hablamos lenguas. Eso dice la Biblia. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Y me viene a la memoria, David, un testimonio de una amiguita muy linda que yo quiero mucho. Ella hace poco recibió el don de lenguas y me dice que hay veces que está en su casa haciendo el quehacer del hogar y de repente ella siente hablarlas, como que sacarlas. Claro. Me decía, a veces tengo la necesidad de sacar mis lenguas. ¿Por qué? Porque debemos de saber que es nuestro espíritu el que expresa esas palabras extrañas, ¿verdad? Es nuestro espíritu el que desea expresarse. Cuando hablamos en español o en nuestro idioma natal, muchas veces nuestra alma se está expresando, ¿verdad? Estamos expresando con nuestro idioma cosas de Dios. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor, por esta casa. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor. Y tú estás hablando en tu idioma conocido. Pero cuando hablas en lenguas, aunque tu mente no entiende, tu espíritu se está expresando a cosas misteriosas, claro, de Dios. Pero ese espíritu debe expresarse porque es lo más acercado a la voluntad acercado de a Dios que tenemos. Tu espíritu es un pedazo de Dios en ti. Claro. Entonces, yo prefiero que eso ore a mi alma, que se entristece, claro, que se deprime, que se enoja, que puede estar equivocada. Nuestra mente se puede equivocar, pero mi espíritu, claro, ya renovado, ¿verdad? Ya con nacido de nuevo, mi espíritu no se va a equivocar, mi espíritu va a orar lo correcto. Amén. Porque es lo más de Dios en mí. Claro.
Mi cuerpo, pues sí, soy a imagen y semejanza de Dios, pero mi cuerpo se va a deshacer cuando muera. Pero mi espíritu es lo divino de Dios, claro, que esté en mí. Entonces me conviene que eso sea lo que se exprese, claro, y no mi alma enojada, no mi alma cansada, no mi alma frustrada, sino mi espíritu. Claro. Eso me conviene más. Así es. Entonces, si tienes una necesidad de sacar esas lenguas, hazlo, no las Amén. escondas, no las enmudezcas, no seas de esos creyentes que reciben el don de lenguas y tardan meses en volver a hablar lo que nunca lo hablan. Hay gente que tú le dices, ¿tienes el don de lenguas? Y dices, sí, pero hace mucho que no las hablo. No, háblalas, Claro. porque tu espíritu debe expresarse. Si no, lo que Claro. se va a expresar de nosotros es el alma. Y el alma nuestra muchas veces está abatida, muchas veces está cansada. No conviene que nuestra alma sea la que se exprese más, que se exprese más el tremendo. espíritu. Sí, así es. Así es una bendición. Que habla lenguas, así mismo se edifica. Otra razón, Karen, para nosotros hablar en lenguas es que cuando nosotros hablamos en lenguas, nuestro hombre espiritual se expande, crece. Es decir, nuestro hombre espiritual, nuestro espíritu se expande. Cuando más hablamos lenguas, nos expandimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos como un recipiente. Y entonces, cuando tú te expandes, tienes la capacidad de recibir más de Dios, porque estás creciendo, te estás expandiendo. Hay tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hay tanta impartición, hay tanto poder, hay tantos dones, hay tanta revelación que Dios tiene para cada creyente, para cada uno de nosotros, pero hay veces que nuestro espíritu está limitado, está chiquito, está limitado. Y Dios quiere depositar en nosotros un gran poder, pero no tenemos el recipiente lo suficientemente amplio para recibirlo. Entonces, cuando nosotros hablamos en lenguas, constantemente nuestro espíritu se expande. Y cuando Dios quiere depositar algo en nosotros, lo vamos a poder recibir porque somos un recipiente expandido, grande, que puede recibir las cosas de Dios. Eso pasa cuando hablamos en lenguas. En el mundo espiritual eso pasa. Cuando estamos hablando en lenguas, nuestro espíritu va creciendo, se va expandiendo y vamos a poder recibir más de Dios. Amén. ¿Y por qué alguien quisiera tener esa expansión espiritual? Yo creo que por muchas razones, pero yo vi un video y es una anécdota, pero algo que sucedió. Vi un video de Gigi Ávila me imagino que era como un evento donde varios ministros se juntaron a orar. Y yo recuerdo que lo dejaron a él al último y habían orado varios pastores, hombres de Dios, claro que sí, hombres piadosos que anhelaban avivamiento. Pero cuando le pasaron el micrófono a Gigi Ávila, fue una explosión, David, fue algo increíble. El hombre empezó a orar, no decía nada brillante en español, solo está diciendo gloria a ti, Señor. Pero era su hombre interior, su hombre espiritual, era tan extenso, estaba tan extendido. ¿Por qué? Por sus horas de oración. Porque él es un hombre que oraba muchas horas en lenguas. Claro. Entonces, cuando él empieza a orar, tenían horas los pastores de ahí orando por avivamiento, pero a los 10 segundos que este otro hombre... El estadio enloqueció, claro. La gente empezó a recibir. ¿Por qué? Porque ahí ves la diferencia. Claro. Ahí Dios va a honrar la diferencia. Ahí se ve que esto no son inventos. Claro. Esto no es algo que nos estamos inventando, es algo real. Claro, es y poder cuando de Dios. Es poder de Dios. Y cuando ves a un hombre que sí oraba en lenguas y ves cómo la atmósfera cambió cuando él empezó a orar, ves que es real, claro. Es real. El hombre espiritual de Gigi Ávila era enorme porque era un hombre de oración. Amén. Era un hombre que tenía muchas horas orando y se notó la diferencia. Claro. ¿Y por qué queremos eso? Porque que necesitamos el mover de Dios, porque hay necesidad de Dios, no es por ego. Es que para que cuando llore se sienta bien bonito, como con Gigi Ávila. No. Él es un hombre que impactó generaciones. Sí, claro. No se trata de ego, se trata de que él es un hombre que dejó fruto y hasta ahorita perdura. Claro. Y todos queremos eso, queremos dejar legado. Claro. No es ego, no es que quiero que cuando llore se sienta bien bonito como con Gigi Ávila. Sí queremos, pero no es por ego, es porque necesitamos como que la tierra está esperando, avance, claro. La tierra está esperando la manifestación de los hijos Amén. De Dios. Y esa manifestación no es algo carnal, no es algo natural, no es soy cristiano y ya, no, es la oración de esos hijos de Dios que accionan y
cambian las Amén. circunstancias. Esa es la Qué manifestación que habla la Biblia. Amén, qué tremendo, qué Sí. hermoso. Otra razón, Karen, para que nosotros sigamos hablando nuestras lenguas constantemente, Sí. dice la primera carta a los Corintios 14:2, que cuando nosotros hablamos en lenguas, el Espíritu habla misterios. Si gustas, ¿lo tienes? Sí, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Qué tremendo está eso. Dice, por el Espíritu habla misterios. Es decir, oramos cosas que no entendemos con nuestra mente, son misterios que Dios entiende. Y yo le quiero decir algo, cuando usted ora en lenguas, usted pasa tiempo orando en lenguas, no se sorprenda de que pronto y rápidamente Dios lo empiece a bendecir de formas misteriosas. Va a empezar a llegar una bendición de formas misteriosas. Usted va a decir, ¿cómo es que me llegó esta bendición si yo no pedí esto? ¿Cómo? Ay, Dios usó a aquella persona. Qué tremendo, nunca me imaginé que aquella persona iba a ser usada por Dios para bendecir. Formas misteriosas. De repente va a llegar a tu vida una bendición, va a llegar a tu mano algo y tú dices, yo no lo pedí. No lo pediste en español, pero Wow. lo pediste en el Espíritu, y el Espíritu intercedió delante de Dios por ti lo que te convenía, y entonces fue un misterio. Tú no lo pediste en tu razonamiento, pero Dios entendió a tu espíritu y Dios te respondió tu oración. Es decir, vas a ser bendecido de formas misteriosas. La bendición de Dios va a venir sobre ti de las formas en que menos te imaginas, en que menos te esperas. Dios va a empezar a tocar tu vida, va a empezar a bendecir tu vida, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, habla misterios. Sí. Le habla a Dios. Hay algo curioso de las lenguas, David. Tú me corregirás. Hablar en tercera persona significa, muchas veces las lenguas hablan en tercera persona, como si el espíritu fuera ajeno a nosotros. Te lo digo porque Erika, mi tía Erika, que interpretaba las lenguas, así las interpretaba. Amén. Y yo he visto que eso es común. Por ejemplo, mis lenguas a veces dicen, Karen te necesita, Señor. Claro, Karen tiene sed de ti. claro, qué hermoso. Karen anhela adorarte. Claro. Como en tercera, así se dice, es tercera persona. Sí, claro, A veces las lenguas así hablan. claro. Y tú no sabes, porque estás orando en lengua, rabalaba, shaya, y no entiendes, pero a veces ese espíritu está diciéndole a Dios, Karen anhela más de ti. Claro, qué lindo. Karen necesita esto. Entonces es misterioso. La vida en el espíritu es fuera de lo que nosotros conocemos, pero es hermosa y es para, como dices, tu edificación de nosotros, pero habla misterios que a lo mejor no nos atrevemos a decir, o creemos que para Dios no es importante, Claro, o tal vez tenemos otros problemas, o lo que sea. Cualquier razón que sea por la cual no estás orando en español en tu raciocinio, por eso tu espíritu sí lo hace. claro. O crees que no es tan importante y sí lo es. Dios se encarga de contestar esa oración que tu espíritu levantó, ¿verdad? En Sí. otras lenguas. Entonces, por eso es necesario. Y si tú las y quieres sacar, como mi amiguita que decía, es que yo necesito sacarlas, hazlo. Claro. Hazlo, porque a lo mejor Dios te quiere dar algo y le está diciendo a tu espíritu, ándale, ora, ponte a orar Claro. por ella, ponte a orar para que reciba esa bendición. Claro, claro, eso es hermoso. Eso es hermoso. Y un punto que hemos estado tocando, pero vamos a verlo con la Biblia, es que el Espíritu, una razón para hablar en lenguas es que el Espíritu intercede como conviene. Así es. Y eso viene en Romanos 8, 26 y 27. Fíjate, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu está intercediendo como conviene. Hay veces que no sabemos cómo orar. Hay veces que no sabemos cómo pedir. Hay veces que no sabemos ni siquiera qué pedir ya. Pero tenemos la necesidad de orar. Cuando hablamos en lenguas, el espíritu va a orar como conviene. Por ejemplo, si tú estás orando por una situación y tienes ya mucho tiempo orando por una situación, y dices, es que de verdad, pastor, he sido bien diligente, todos los días oro 1 a 2 horas diarias por una sola situación, tengo así ya semanas enteras y veo que las cosas no avanzan. Y yo he sido bien diligente. Quizás pudiera ser
que en nuestra mente y en nuestra razón estamos orando de una forma incorrecta. Estamos orando de una forma desalineada a Dios y no lo podemos ver ni entender. Bueno, ora por ese asunto, pero en lenguas. Preséntale ese asunto de familia a Dios. Preséntale ese asunto de finanzas a Dios, pero orando en lenguas. ¿Y qué es lo que va a suceder? La Biblia dice que tu espíritu va a interceder como conviene por ese asunto. Es decir, a lo mejor estás orando por una situación, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo. ¿Sabes, Karen? Me duele mucho el hombro, por decir algo, ¿no? Me duele el hombro y tú estás orando por el hombro, pero quizás el Espíritu sabe la verdadera razón por la que te duele el hombro. Tú estás orando por el hombro, digo, por decir algo, ¿no? Pero cuando tú oras en lenguas por esa dolencia, el Espíritu escudriña y dice, no, pues es que no es por el golpe que te diste, no es el hombro. Realmente el problema viene de la espalda. ¿Sí me explico? Y tú ni de chiste estabas orando por la espalda, pero el Espíritu escudriña la verdadera razón y tú no sabías la verdadera razón y entonces el Espíritu empieza a orar por eso. O a lo mejor la razón del hombro era estrés, era cansancio, era otra cosa que tú no sabías, no lo podías comprender, pero el Espíritu escudriña y empieza a interceder por ti como conviene. Y entonces vas a ver la respuesta correcta de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Digo, por poner algún ejemplo, ¿verdad? Cuando no sepas qué orar, hay veces que tenemos la necesidad también, Karen, de orar. O tenemos una preocupación y no sabemos cuál es la preocupación y sentimos siento que algo está raro, pero no sé qué es, todo se ve muy bien aparentemente. Bueno, entonces no sabes qué está pasando, ora en lenguas. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a orar y a interceder como conviene. Exacto. Y va a empezar a orar aquello que tú estás percibiendo en el Espíritu, pero tu mente no alcanza a discernir qué es. Y a veces que tenemos una zozobra, me desperté, o de repente siento una preocupación, pero no sé qué es, todo se ve tan bien. Nuestra mente no alcanza a interpretar lo que el Espíritu nos quiere decir. Dedica un tiempo para orar en lenguas y el Espíritu va a empezar a orar como conviene. Y entonces Dios va a responder nuestras oraciones. El Espíritu ora como conviene. A veces en nuestra debilidad humana no sabemos cómo orar la voluntad de Dios. Exacto. Pero nuestro Espíritu, cuando oramos en lenguas, Él va a orar conforme a la voluntad de Dios, y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Dios va a traer respuesta a nuestro favor. Así es. Por eso es importante que recibamos este don. Sí, claro. Porque hasta nuestra oración se va a evolucionar. Sí. Vamos a crecer en la oración. Quiere decir que un creyente que no habla en lenguas tiene esa limitación en la oración y en la adoración, porque también adoramos en lenguas, claro. También cantamos en lenguas. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo en la adoración. A veces tú quieres adorar y un canto ya no es suficiente, a veces quieres expresar más, pero a veces también tus propias palabras ya están limitadas y te quedas, quiero adorarte más, Señor. Y el permitir cantarte en lenguas, aunque no entiendas que estás cantando la voluntad de Dios también. Y estás cantando palabras que nadie le ha dicho al Señor. Así es. Que a lo mejor tú nunca se las habías expresado a Dios. Entonces es bueno también cantar en lenguas. Claro. Aunque seas desafinado ahí en tu casa, ¿qué tiene? El chiste es que no te limites a tu propio idioma y a tu propio entendimiento, sino que siempre en el Espíritu hay más. Claro. Nunca es cierto que terminamos de conocer todo de Dios, David. Nunca es cierto que ya sabemos todo. Eso es mentira. Siempre hay más, siempre. Sí, claro. Nosotros nunca vamos a poder conocer a Dios en su totalidad. Hasta en la Biblia dice, ¿quién puede conocer al Dios Todopoderoso en su totalidad? Nadie. Claro. Nadie. Entonces, de alguna manera, el hablar en lenguas nos lleva a pisar terrenos desconocidos, pero espirituales, que nos van a ayudar mucho a expandir nuestro hombre interior, aunque no lo entendamos en el momento. Después en el entendimiento se va a reflejar. Claro. Si yo canto en lenguas, a lo mejor usted dice, ¿y de qué me sirve? No entiendo nada. No importa. Cuando usted ya canta otra vez en el entendimiento, se le va a hacer más fácil conectar con Dios. Sí, claro. A lo mejor usted dice, ¿para qué oro en lenguas si no entiendo nada de lo que estoy diciendo? No importa. Después usted va a interceder en su idioma, mire, mejor. Sí, claro. Dios le va a facilitar. ¿Por qué? Porque su hombre interior se expandió y se ve reflejado también en lo natural después. Sí, claro.
Y es una razón también, cuando nosotros, una razón de hablar en lenguas, cuando nosotros hablamos en lenguas, nos conectamos rápidamente a la presencia de Dios. Es una forma en que te conectas, es como cuando conectas la lámpara al interruptor. Sí. Lo enchufas y luego la energía llegó. Cuando hablas en lenguas, hay varias maneras de conectarse a la presencia de Dios, pero hay 3 maneras muy rápidas en las que nosotros podemos accesar y conectarnos a la presencia de Dios. Número 1 es adorando y alabando al Señor. Número 2 es con un corazón de agradecimiento. Cuando llegamos y empezamos a orar, usted llegue a la presencia de Dios agradeciéndole: Dios, gracias por este día, gracias por mi familia, gracias. Cuando nosotros vamos con una actitud de agradecimiento, casi inmediatamente nos conectamos a la presencia de Dios. Y una tercera forma es cuando hablamos en lenguas. Cuando usted empieza su tiempo de oración hablando en lenguas, es como si usted se enchufara la corriente, ¡fum!, y se conecta inmediatamente. Es una razón para hablar estar constantemente hablando en lenguas muy poderosa. Otra razón para hablar en lenguas constantemente, por las cuales usted y yo tenemos que estar constantemente hablando lenguas, es porque el hablar en lenguas es el productor de energía más poderoso que existe. Vamos a verlo en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice: recibiréis poder. Cuando vino el Espíritu Santo, todos empezaron a hablar en otras lenguas. Sí. El hablar en lenguas es el generador de poder más grande que existe. Cuando nosotros empezamos a hablar en lenguas, el poder de Dios empieza a fluir dentro de nosotros. Cuando vino el Espíritu Santo, no solamente nos llenó de poder, sino que nos dio la habilidad, nos dio la herramienta, nos equipó con el don de lenguas, que cuando lo usamos produce poder en nosotros. Es como una turbina. ¿Sí me explico? Sí. Es como una turbina en una presa. Cuando tú enciendes la turbina, empiezas a hablar lengua, rama, canda, lama, sete. Entonces esa turbina empieza a generar energía, empieza a generar poder. Sí. Entonces, cuando usted quiera llenarse del poder de Dios, dedique tiempos a hablar en lenguas. Sí. Cuando usted vaya a orar por algún enfermo, dedique un tiempo para hablar en lenguas. Porque el hablar en lenguas es ese generador, esa turbina, ese generador de poder en nosotros. Los ministros que oran por sanidades y por milagros, Karen, los grandes ministros que oran por sanidades y milagros, Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Oral Roberts en su tiempo, todos ellos decían una cosa en común: antes de salir a orar por sanidades y milagros, pasamos muchas horas antes orando en lenguas. Porque cuando tú pasas horas orando en lenguas, estás haciendo que el poder de Dios se empiece a activar. Entonces, cuando vas con los enfermos, es solo cuestión de hacer unas pequeñas oraciones, poner las manos, pero tú ya generaste poder por muchas horas en lenguas. No vas a generar el poder en el momento, el poder ya lo generaste en el secreto. Y entonces vas a ser recompensado en público al ver las sanidades. Es decir, cuando hablamos en lenguas, el don de lenguas es el generador de poder más grande que hay en la tierra. Y es aplicable en tantas cosas, David. Por ejemplo, las oraciones a las 6 de la mañana. Claro. Muchas veces hay gente que el levantarse temprano le genera energía, pero hay otras personas que levantarse temprano no le genera energía. Entonces, lo puedes ver, hay gente que a lo mejor a esa hora está muy llena de energía para orar, pero hay otras que no, se están casi durmiendo porque para ellos no es fácil. Claro. Entonces, una manera en que, pero tú dices, yo necesito orar. Claro. Para eso me levanté temprano para orar, pero estoy durmiéndome, se me está cayendo la cabeza del sueño. Siento que hasta oro más lento. Entonces el hablar en lenguas hace, como dices tú, como una turbina. Empiezas a hablar en lenguas y te empiezas a activar, y cuando menos piensas ya estás bien acelerado. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es necesario y aplica en todo. Una persona que no tiene esta actividad va a estar lenta
en su manera de orar, de interceder, de dirigir la alabanza, va a estar casi dormida. Entonces vas a dormir a los demás. Tú tienes que activarte. Sí, vas a dormir a los demás. Necesitamos el poder de Dios. Y a veces la persona dice, ay, es que brinqué, salté y no pasó nada. Porque eso es hacerlo en tus fuerzas. Sí, exacto. Eso no es lo bíblico. Sí, es orar en el secreto. Yo, la verdad, soy una persona que hace mucho que no he hecho ejercicio. Y si yo quiero dirigir la alabanza y ahí cansarme y brincar, o canto o danzo. Sí, claro. Pero si yo en el secreto estuve hablando en lenguas, profetizando gozo, profetizando libertad, aunque yo esté ahí sin bailar, la gente va a danzar. Oh, sí. La gente va a experimentar un gozo. ¿Y qué? Pues nomás estás cantando, sí, pero estoy cantando con el poder de Dios, no con mi fuerza. Exacto. Porque si es con mi fuerza, voy a estar sudando, me voy a parar de manos, voy a querer hacer 1000 cosas, 1000 malabares, y la gente nomás va a estar así viéndome. Sí, si no hubo tiempo en el secreto, no sirve de eso. No hay poder. Exacto. No hay poder, porque no hay poder en nuestro esfuerzo, no hay poder en nuestra humanidad, no hay poder en lo que hagamos, hay poder en la oración. Exacto. Entonces, cuando nosotros somos personas de estar hablando en lenguas, de estar orando, lo vamos a ver. Sí, claro. Se va a ver. Pero la gente no lo ve porque ni siquiera ora. Qué tremendo. Pero la gente que ora, por eso tú ves la gente que ora dependiente de la oración. Y para todo, es que necesito orar. Ay, claro. ¿Cómo que necesita orar? Qué mística esta persona. ¿Por qué necesita orar para todo? Porque así se acostumbró a depender de Dios, depender de la oración. Y esa gente, tú la puedes ver bien tranquila, pero hay una actividad espiritual y tú la sientes. Dices, ¿por qué la atmósfera está tan llena de actividad? Y es lo mismo que pasó cuando G.J. Ávila empezó a orar. Exacto. Oró con la misma intensidad que los demás pastores, pero él tenía algo un respaldo, no se veía, claro. Un respaldo de horas de oración, horas de hablar de lenguas. Exacto. Entonces así es en todo lo que hagamos. Si tú estás en la alabanza, este es un paréntesis, ora en lenguas. Mira, a mí me desespera mucho, este es un paréntesis, pero a mí me desespera mucho un nuevo trend que está de moda de gente que dice, ¿cómo me preparo para ir a la iglesia? Estando en la alabanza, parte 1. Y ves a la persona que se levanta, se baña, se alista, se hace su café, se arregla, ponen el tutorial de cómo se maquillaron, de cómo se peinaron y ya agarra sus audífonos, su micrófono, le pone pilas y ya vamos a empezar la prueba de sonido. Y yo me pregunto, ¿cuándo oraste? ¡Nunca oraste! ¡Nunca oraste! Mejor no te maquilles, mejor no te peines, pero ve orado. Claro. Si vas a dirigir la alabanza, en serio, yo prefiero ir despeinada pero orada. Claro. Tengo que orar. Exacto. ¿Cómo te paras sin orar? Y ese es el problema, que hay mucha alabanza sin oración. Qué tremendo. Hay muchos ministros que se atreven a pararse a cantar sin orar. Y luego se enoja porque el pastor le dice, es que no hay unción cuando cantas. Claro que no va a haber unción, porque se le fue la hora laseándose el pelo. Se le fue las horas maquillándose. Se le fueron las horas poniéndose 1000 outfits. Pero lo más importante, perdón, es que esto me llena de celo divino. Lo más importante lo olvidaste. Claro. Hablar y adorar en lenguas. Levántate. Si te tienes que levantar a las 4 de la mañana, hazlo. Yo me levanto a las 3:30 de la mañana, no me importa. Es lo más importante. Claro. Es lo más importante, ministro de alabanzas. No te pares sin adorar antes. No te pares a cantar si solo te bañaste, te alistaste y ni siquiera abriste tu Biblia, ni siquiera oraste. No lo hagas, no lo hagas. No hagas perder a la gente su tiempo. Qué tremendo. Ponte a orar y súbete ungido, que para eso estás. Claro. Para llevar a la iglesia a un encuentro con Dios. Para eso estamos. No estamos ahí para vernos bonitos, no estamos ahí para lucirnos, estamos para llevar a la iglesia a un encuentro con Dios. Entonces, si no vas a ir orado, no te pares, no hagas perder a la iglesia su tiempo. Qué tremendo. Y es verdad, cuando la Biblia nos habla de cómo el don de lenguas es un generador de poder, yo creo que yo con eso me quedaría de tantas razones, no necesito muchas razones más. Con esa para mí es suficiente. Si yo hablando, orando en el Espíritu, eso va a generar poder de Dios. Para mí es suficiente en todo tipo de área. Entonces, cuando usted hable lenguas, usted va a estar generando el poder de Dios en su vida para poder servir a sus hermanos, para poder servir a la iglesia, para poder ser de bendición para alguien más. Y es súper
necesario. También otra razón de hablar en lenguas es que cuando hablamos en lenguas, le entregamos nuestra lengua a Dios. Ponemos nuestra lengua para que Dios la domine, la sometemos ante el Espíritu. Dice Santiago 3:6, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua, está hablando del miembro de la lengua, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy difícil para el ser humano, Karen, dominar la lengua. Someter la lengua. Es bien difícil someter la lengua para el ser humano. Pero este es el detalle, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que el hombre no puede hacer, el Espíritu de Dios sí lo puede hacer. Entonces, cuando nosotros pasamos tiempos orando en lenguas, estamos sometiendo nuestra lengua al dominio del Espíritu. Estamos haciendo que nuestra lengua se someta a la autoridad del Espíritu, a que hable lo que el Espíritu dice que hable. Quizás la misma lengua y nuestro entendimiento va a decir, ¿por qué estoy hablando estas cosas que no entiendo? Sométete al Espíritu. Lengua, te tienes que someter. Quizás la lengua quiere hablar vanidades, quizás la lengua puede querer hablar grandes revelaciones que impacten el mundo, quizás las lenguas quieren hacer grandes oraciones que conquisten corazones, quizás la lengua quiere hablar chisme, quizás la lengua quiere despotricar, quizás la lengua, pero cuando hablamos en lenguas, hacemos que nuestra lengua se someta al Espíritu. Y eso es bien tremendo. Ojo aquí, entre paréntesis, aquí sucede algo. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, sí, es mejor que refrenes tu lengua a que hables en lenguas. Ojo acá, porque han tenido alguna experiencia incorrecta de personas que tienen el don de lenguas, pero también son personas chismosas y murmuradoras. Y dicen, es mejor que refrenes tus lenguas, que no seas chismoso, que no seas murmurador, a que hables lenguas, dicen. Ok, muy bien. La verdad es esta. Se usa este pretexto diciendo, deja de hablar mal de la gente. Es mejor eso a que hables en lenguas. Porque se han topado con la experiencia de personas que hablan lenguas, pero son chismosas y murmuradoras. Ok, muy bien. Es una persona que tiene el don. El don es irrevocable. El don lo tienen. Y las personas dicen, es mejor que domines tu lengua a que hables en lenguas, pero lo usan como pretexto para no hablar en lenguas. ¿Sí me estoy explicando? Sí, es excusa final. Y quieren hacer a un lado y olvidar el don de lenguas. Ojo acá, seguramente esa persona con la que tuviste una experiencia o alguien tuvo una experiencia que tenía el don de lenguas, pero también era una chismosa de primera o chismoso, digo, hay de todo. Sí, claro. Es una persona que tiene el don de lenguas y es irrevocable. Y en la iglesia hablaba 2 minutos en lenguas públicas para que todo el mundo lo viera. Y en su casa nunca hablaba el don de lenguas. Exacto. Entonces 2 minutos de lenguas a la semana públicas en la iglesia para que todo el mundo lo vea, porque tiene el don. Pero 50 horas chismeando ahí en el cafecito. No, pues no. Entonces, ¿cómo no se compensa? Que es a lo que voy. El don de lenguas no es lo malo. Lo malo es que no ha hablado tanto el don de lenguas para someter su lengua al dominio del Espíritu. Exacto. ¿Sí me explico? Sí. Porque una cosa es que yo tengo el don de lenguas y lo uso cuando me place. Cuando quiera yo hablo lenguas, en el carro, en lo público, en el secreto, en la plataforma, en el baño, en donde quiera yo hablo lenguas, porque tengo el don, lo puedo hablar. Entonces decir que una persona que habla lenguas 2 minutos públicamente cuando quiere lo activa, pero es una chismosa o un chismoso de primera, ojo acá, no te levantes en contra del don de lenguas. Es el carácter de la persona que está mal. ¿Sí me estoy explicando? Porque si esa persona dejara de invertir 2-3 horas que dura chismeando a orar en lenguas, su lengua pasaría más horas sometida al Espíritu. Y entonces su lengua sí estaría más controlada para hablar lo incorrecto. ¿Sí me estoy explicando? Lo que pasa es que te estás refiriendo a una persona con una experiencia que tuviste que habla el don de lenguas cuando gusta, cuando quiere, 2-5 minutos a la semana, pero también tiene un mal carácter. No estamos hablando, no descalifiques el don de lenguas por eso, al contrario. Si esa persona pasara 2-3 horas, 5-8 horas a la semana orando en lenguas, estaría sometiendo su lengua al Espíritu.
y entonces sería transformada y sería más difícil para ella hablar lo incorrecto, murmurar, chismear. Pero no sé si me estoy explicando acá. Claro. El detalle acá es que no podemos hacer a un lado el don de lenguas porque no tienen carácter. En los podcasts pasados hablamos, Karen, que es posible recibir el poder y los dones de Dios. No necesitamos ser perfectos para recibir los dones del Espíritu Santo. Así es. Pero también hablábamos y poníamos el equilibrio de todo esto en los episodios pasados, de cómo es mejor tener el fruto del Espíritu que el poder y los dones del Espíritu. Es mejor tener el fruto. Sin embargo, es bien difícil tener el fruto sin el poder del Espíritu, porque el poder del Espíritu es el que nos cambia, nos transforma. Exacto. Entonces van de la mano. Pero es posible que hay personas que usen el poder de Dios y su carácter no sea como el de Cristo. Y no por eso tenemos que hacer a un lado el poder y los dones del Espíritu. Al contrario, yo digo esto, una persona que habla y pasa muchas horas hablando en lenguas, está sometiendo por muchas horas su lengua al Espíritu. Y va a ser más difícil que esa lengua hable lo que le dé la gana en el momento que le dé la gana, porque sometiste a tu lengua por muchas horas al Espíritu. Entonces, cuando nosotros hablamos lenguas, estamos sometiendo nuestra lengua al dominio del Espíritu. Nunca rechaces un don solo porque una persona que lo tiene y lo usa no tiene el fruto del Espíritu Santo. No es el problema del poder ni del don de Dios. El problema está en el carácter de esa persona. Esa persona no ha sido responsable para edificar su carácter y ser más semejante a Jesús. Pero eso no significa que el poder y los dones de Dios son innecesarios o no los tenemos que usar. Al contrario, si los usáramos más, ese carácter estaría más parecido a Jesús. Así es. Porque muchas veces el ser humano en su excusa, David, podemos ser capaces de decir cosas incorrectas. Claro. Y en este caso es minimizar el don, diciendo que es más importante el fruto, cuando, como bien dices tú, estamos mal enfocando nuestra frustración. Exacto. Cuando el don Dios te lo puede dar. Exacto. Cuando es tan posible que hables en lenguas, y si no lo has logrado, bueno, pero no seas de las personas que ataquen el don de lenguas. Sí, no. Simplemente espera en el Señor a que seas bautizado con ese bautismo en el Espíritu. Si tú no lo has recibido, no enfoques esa frustración o ese enojo en el Espíritu Santo. No lo hagas. Pacientemente espera, como lo hicieron los discípulos. Dice en la Biblia que ellos estuvieron esperando su tiempo de visitación. Pero ojo aquí, espera ese tiempo de visitación, pero actúa como si ya lo fueras a recibir. Claro. Porque cuando venga tú tienes que estar listo para recibirlo. Claro. Así que despójate de argumentos en contra del Espíritu Santo. Despójate de pensamientos que te vienen a decir, no es importante, no pasa nada, no por eso no vas a entrar al cielo. Claro que obviamente no depende de tu salvación, si hablas en lenguas o no, pero despójate de todo pensamiento, de todo argumento que te hace pensar que el don de lenguas no es necesario para que lo puedas recibir. Sí, claro. Cuando tú estés preparado, entonces, cuando venga esa visitación, tú la vas a recibir porque ya estás listo, porque tienes hambre, porque honras ese deseo. Y si tú dices, sí lo quiero recibir, muy bien, entonces prepárate para recibirlo porque en cualquier momento vendrá sobre ti. Así es, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. No lo tenemos planeado mencionar, pero el paréntesis se está abriendo en que no seamos livianos en juzgar algo que no entendemos. Exacto. Hay veces que somos muy livianos en juzgar lo que todavía no comprendemos o todavía no tenemos la revelación al respecto. Es como también aquellas personas que juzgan al don de sanidad o la risa o a los hombres que sanan a los enfermos y dicen, sí, es que me sané en el momento, pero al mes me volvió la enfermedad. ¿Sabes? Muchas veces no es que te volvió la enfermedad porque la oración tuvo vigencia activa de 28 días. No es así. Lo que pasa es que si estás enfermo por una mala alimentación,
Estás enfermo por mala alimentación. Sí, viene la sanidad, toca tu cuerpo y te sana, pero tú sigues con el mismo hábito incorrecto de alimentación, es cuestión de días que la enfermedad vuelva a venir. Si te enfermaste por exponerte al aire frío, ok, la sanidad cuando se oró por ti vino sobre ti, pero si te sigues exponiendo al aire frío en tu espalda y sigues tomando hielos, esa garganta se va a volver a enfermar. No es que perdiste la sanidad, no es que fuiste sano un ratito nomás, no, es que si tienes los hábitos incorrectos que te llevan a la enfermedad, tú vas a recibir una oración de sanidad, vas a ser sano, pero si tú no cambias los hábitos que te llevaron a la enfermedad, esa enfermedad va a venir porque estás siguiendo el mismo camino que te lleva a la enfermedad. Entonces, y hay veces que juzgamos incorrectamente lo que no entendemos. Sí. Y tenemos que tener mucho cuidado porque quizás estás tocando las cosas santas. Entonces, si no entiendes algo, mi recomendación en las cosas del Espíritu, limítate. Espera en Dios, dile: Señor, muéstramelo. Si tienes hambre de conocerlo, estudia la palabra de Dios. Pídele al Señor que te lo revele. Y si no estás a lo mejor tan interesado, espero que un día estés interesado en las cosas del Espíritu, pero no seas liviano en juzgar. Limítate y di: no lo entiendo ahorita, no sé cómo sucede, pero voy a dejar que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer, ¿verdad? Así es. Otra razón importante, Karen, por la cual tenemos que hablar lenguas, es que cuando hablamos en lenguas, las lenguas nos da acceso a la luz y a la revelación de las Escrituras. Cuando hablamos en lenguas, viene la revelación de Dios. A mí me ha sucedido, yo lo he puesto como ejemplo varias veces. Estás estudiando la palabra de Dios y hay algún versículo que no entiendes. A todos nos ha pasado. Estás leyendo la Biblia y dices: este versículo no lo entiendo. Y si tú oras y estás: Señor, muéstrame qué quieres decirme en este versículo, qué quieres hablarme, y empiezas a hablar en lengua, y buscando que Dios te revele ese versículo y orando en lenguas, de pronto te va a pasar el significado, te va a pasar una idea, te va a pasar una visión, te va a pasar por tu mente una interpretación de ese versículo, de cómo tú lo puedes usar, cómo Dios te quiere hablar. Va a venir un pensamiento y es Dios explicándote ese versículo. Cuando tú hablas lenguas tienes acceso a revelaciones. A veces que yo estoy orando en lenguas y estoy orando en lenguas y de pronto viene un pensamiento y Dios me da una revelación de un versículo, me da una revelación de lo que quiere que hable en la siguiente predicación, una revelación de lo que tengo que hacer. A veces que viene en visión, a veces que viene en forma de pensamiento, a veces que viene en forma de idea. El hablar en lenguas te conecta a la luz, a la revelación divina. Sí, así es. Eso es lindísimo. Otra razón por la cual tenemos que hablar en lenguas es porque puedes lograr más en minutos de oración del Espíritu que en horas de nuestro entendimiento y habilidades humanas. Orar en lenguas es orar en el Espíritu. Cuando oramos en lenguas, oramos como conviene. Yo puedo pasar 5 horas orando por un tema en mi entendimiento y hay veces que Dios me pide: óralo en el entendimiento. Y lo oro en el entendimiento y busco los versículos donde Dios me promete su respuesta y busco los versículos donde Dios habla a favor en ese aspecto que yo estoy buscando, intercediendo, ya sea sanidad, ya sea familia, ya sea el aspecto que sea, y estoy orando y confesando la palabra de Dios y estoy orando en el entendimiento. Pero hay veces que orar en lenguas trae aceleramiento a la respuesta. A veces oras en lenguas por un tema y lo que logras en 5 horas de entendimiento lo logras en 1 hora orando en lenguas. Y tienes un gran avance, trae un aceleramiento, trae una respuesta rápida a nuestras peticiones. Entonces es una muy buena razón para orar en lenguas. Logras más en 1 hora de hablar en lenguas muchas veces que en 10 horas de entendimiento. Entonces orar en lenguas, nosotros logramos muchísimo más en el Espíritu. Y es importante hablar en lenguas. Amén. Claro, porque es como mencionábamos más tarde, como el Espíritu realmente intercede lo correcto y lo que conviene, entonces, por tanto, va a tener más frutos esa oración. Claro. Entonces, oremos más en lenguas. Y ¿sabes qué es lo maravilloso? Que una vez oímos a un pastor africano que decía que él ora en lenguas porque hay veces que va a pasar esto, que estamos ocupados muchas veces y ya oraste en el entendimiento, a lo mejor ya tuviste tu devocional, pero si eres una persona como nosotros que sabemos que la oración es vital para cualquier cosa, siempre vas a sentir que no oraste suficiente.
siempre vas a sentir, creo que debería de orar más. Entonces la ventaja de orar en lenguas es que tú puedes estar haciendo otras cosas y con tu entendimiento, como estar haciendo tus quehaceres, estar leyendo, estar haciendo otras cosas, y con tu lengua estar hablando en el Espíritu, orando en el Espíritu. Entonces eres doblemente productivo. Exacto. Y esa oración, aunque tú no la estás entendiendo, a lo mejor no estás pensando en nada que respecte a una petición de oración, tu espíritu está activo y estás haciendo como conviene. Y entonces estás orando, número 1, estás orando como conviene, número 2, estás haciendo batalla espiritual mientras estás haciendo otra cosa, mientras le avanzas a tus pendientes, y estás haciendo muchas cosas a la vez productivas. Entonces creo poderoso. Que eso es muy bueno. Es bien interesante lo que dices, Karen, porque es cierto. Para orar en lenguas, es nuestro espíritu el que ora. Tú usas el espíritu, no usas el cerebro. Para orar en el entendimiento, sí usas tu mente, usas tu cerebro. Sí. Estás orando en el entendimiento, pero cuando oras en el espíritu, no usas el cerebro, usas tu espíritu y tu lengua. Entonces tu cerebro está libre para usarlo en otra cosa. Hay veces yo estoy estudiando, leyendo un libro, estoy leyendo la Biblia y estoy orando en el espíritu. Entonces estoy usando mi cerebro en otra cosa productiva, como bien tú decías, y al mismo tiempo estoy usando mi espíritu para estar orando, para estar intercediendo, para ensancharme. Entonces me fascinó lo que dijiste. Puedes estar lavando los trastes, puedes estar haciendo el quehacer, puedes ir manejando en el carro y orando en lenguas, porque cuando oras en lenguas tú no usas el cerebro, usas tu espíritu. Tienes tu cerebro y tu mente libre y la puedes utilizar para manejar, la puedes utilizar para otras cosas. Entonces pues me fascinó como lo dijiste, está siendo doblemente productivo. Entonces es una razón más para nosotros adoptar la oración en lenguas. Amén. ¿Sabes? Otra razón para hablar en lenguas, Karen, es que cuando hablamos en lenguas, el orar en lenguas cambia y edifica atmósferas. Wow. Cambia y edifica atmósferas. Usted llega a un lugar donde la atmósfera es pesada, donde la atmósfera es densa. Cuando usted empieza a orar en lenguas, esa atmósfera empieza a cambiar. Yo recuerdo cuando tú y yo nos casamos, Karen, en la primera casa donde nos fuimos a vivir, en una casa de renta chiquita. Y había particularmente un cuarto. Yo creo que era por las marcas en la alfombra, era el lugar de entretenimiento, el cuarto donde tenían la televisión. Es mi idea, ¿verdad? No sé, desconozco. Pero entras a ese cuarto y era donde más batallabas para orar, era donde se veía hasta oscuro el cuarto. Sí. Había una atmósfera, no sé qué cosas habrán visto en ese lugar, no sé qué cosas habrán hecho los anteriores inquilinos en ese lugar. Tampoco digo que pecados a lo mejor terribles, pero a lo mejor vieron cosas, abrieron puertas, había una atmósfera fea en ese lugar, ¿no? Ciertas acciones que trajeron una atmósfera fea. Y entraba uno ahí, se veía hasta oscuro, se veía hasta como borroso, pero nosotros agarramos ese lugar porque ese iba a ser nuestro lugar de oración. Era el lugar donde dedicamos para tener nuestro altar al Señor, y ahí orábamos de madrugada, de tarde, de noche. Entonces llegó el momento en que la atmósfera de ese cuarto, de tanto orar ahí, cambió. Después era el cuarto donde más se sentía la presencia de Dios, porque cuando tú oras en lenguas, cambian las atmósferas. Si en tu casa, si en tu hogar hay una atmósfera pesada, tú tienes que empezar a orar en lenguas para cambiar esa atmósfera y traer una atmósfera de paz, una atmósfera de alegría, una atmósfera de gozo. Aquellos que ministramos, que somos ministros para predicar, hay veces que te enfrentas a un público donde la atmósfera es pesada, donde la gente trae tantas cargas, trae tantos problemas, la atmósfera es pesada, pero si tú vas cargado con la oración en lenguas, esa atmósfera cambia y se convierte en una atmósfera de peso y se convierte en una atmósfera de gloria, en una atmósfera cargada de pesadumbre, de tanto problema de la gente, y se convierte en una atmósfera de unción, de poder, de fe, de esperanza. El hablar en lenguas cambia las atmósferas, pero no solo las cambia, también las edifica. Así es. Cuando tú oras en lenguas puedes edificar atmósferas. ¿Qué es edificar una atmósfera? Es que en un lugar no había nada, pero tú estuviste orando en lenguas y orando, intercediendo, profetizando por una atmósfera de sanidad. Cuando yo voy a ministrar sanidad, paso muchas horas edificando una atmósfera de sanidad, que es lo que sucede cuando la gente llega al lugar donde edifiqué esa atmósfera de sanidad. Yo traigo esa atmósfera cargando, y entonces la gente llega y toca esa atmósfera. No había una atmósfera de sanidad en ese lugar, no había sanidades, pero cuando la gente llega, se
creó una atmósfera. No se ve con los ojos, pero es real. Y la gente se empieza a sanar. Sí. Puede ser una atmósfera de liberación. Yo sé que usted ha visto quizás testimonios o ministros que empieza el ministro a predicar o a hablar y a orar y los demonios empiezan a manifestarse. Él edificó en lenguas y en el secreto una atmósfera de liberación. Entonces Él carga una atmósfera de liberación, edifica en un lugar una atmósfera de liberación, y cuando la gente llega y se expone a esa atmósfera, la gente empieza a ser libre. Es decir, cuando tú oras en lenguas puedes cambiar atmósferas, pero también puedes edificar atmósferas. ¿Sabes? Voy a decir algo que a lo mejor aquella gente de fe me lo va a agradecer, y usted tenga su corazón abierto. También tú puedes edificar una atmósfera de prosperidad. Wow, sí. Y estar hablando, Señor, los recursos vienen a mis manos para edificar tu reino, para que la palabra sea predicada. Entonces, usted puede edificar una atmósfera de restauración en su casa, una atmósfera de paz en su hogar, hablando lenguas y profetizando el propósito de Dios para nosotros. Y es una gran razón para hablar en lenguas. Y Karen, hay muchas razones más. Muchísimas razones más. No acabaríamos en un solo podcast, necesitaríamos unas 3 partes o 4 para hablar todas las razones de hablar en lenguas. El tiempo se nos ha ido volando. Y quisiera que orásemos un poquito más, que orásemos por aquellos que nos escuchan, y que podamos orar para que ellos se activen en el don de lenguas y estén constantemente desarrollándolo. ¿Sabe cómo desarrolla usted el don? Eso es lo último que quisiera agregar antes de que tú agregues algo al final. Usted puede desarrollar su don usándolo. Sí. Cuando usted, mientras más lo usa, el don más se desarrolla. Es como el músculo, mientras más lo trabaja, más se hace fuerte, más se hace grande. Es como el niño empieza a hablar, el niño pequeño bebé, y empieza a decir papá, 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 papá. Y mientras más usa su lenguaje de español, más va a hablar el español fluido y más va a desarrollar su idioma. Es igual el hablar en lenguas. Al principio usted hablará pocas lenguas, pero mientras más las hable, el don se va a desarrollar cada vez más. Entonces, le animamos a que hable sus lenguas día, mañana, tarde, noche, a todas horas, en todo momento, en todo lugar. Aproveche y hable en lenguas. Llega a ser... Es que esto de las lenguas es tan loco y tan fuera de lo común que lo que voy a decir tal vez es loco, pero llega un momento en que hasta el sonido de tus lenguas cambia según la intención. Ayer estábamos orando por una pastora que necesitaba fuerzas del Señor para seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Es una mujer de Dios hermosísima y venía por oración para que mi mamá orara por ella, y me dice mi mamá, que es la pastora, me dijo, levanta tus lenguas. Y yo sentí levantar unas lenguas no normales, eran unas lenguas como gemidos. Claro, sí. Y mis lenguas eran así como gemidos, pero Dios me ordenó que así sacara mis lenguas. Claro. Entonces eran unas lenguas así como que jarrabajaya, ¿sí sabes? Sí. Era una intercesión de una mujer que necesitaba fuerzas del cielo. Claro. Y la interpretación vino y mi mamá interpretó esas lenguas. Porque llega a ser tan loco esto que hasta tu intencionalidad. Hay veces que yo oro en lenguas por alguien que necesita consuelo y las lenguas salen haya karamakaya saya, dulces, porque esa persona necesita. Si yo llego y le digo rashakata, así la pobre chava así va a seguir llorando de la depresión. No, porque hasta el sonido de tus lenguas es un mensaje tierno. Hay lenguas militantes, hay lenguas de gemir, hay lenguas de guerra que son como ninjas, yaca, 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 como karatecas, se me figura, como lenguas karatecas. Entonces, a lo mejor alguien inconverso que me esté escuchando decir, qué loca persona. Sí, así es locura, es algo distinto, pero es algo racional. Lo he vivido y no soy una persona loca. Creo que lo que estoy diciendo es algo razonable, que he vivido y yo veo los cambios. Sí. Y hacia ahí, así es la indicación de Dios. Y me sucede porque también cuando lo canto, muchas veces Dios me dice, cántalo así. Este es un canto dulce, este es un canto de consuelo, este es un canto de guerra. Eleva las lenguas. No vas a hacer guerra. No. Vas a hacer lengua así con lenguas más, como rugidos de león. Exacto. Como rugidos de león, un guerrero.
Las lenguas de adoración son más de águila, de vuela o sonidos de agua. Todo eso se va a ir desarrollando conforme lo hagamos, pero Claro. si no lo hacemos nunca, Dios no nos va a experimentar. Hay gente loca como yo, medio profética, que me está escuchando y dicen, sí, a mí también me pasa, y me va a testificar y me va a decir, yo vivo lo mismo, Ana Karen, y me gozo con esa gente. Pero yo sé que para algunas personas lo que digo no es locura, lo han vivido, porque también así son las lenguas, también el sonido, la intencionalidad, todo eso se evoluciona. Sí, claro. Y yo creo que es lo último, se va desarrollando. desarrollando, es lo último que quería dejar en este podcast. Qué lindo, le animamos, desarrolle el don de lenguas. Háblelo, no deje de hablarlo, sígalo hablando. Antes de cerrar, se me viene otro pensamiento. ¿Qué es lo que sucede cuando usted acaba de recibir el don? Seguramente el diablo va a querer apagar sus lenguas, va a querer secar el fluir del espíritu que está fluyendo en usted, diciéndole, te lo estás inventando. Son palabras, tú te lo estás inventando. Ciérrale la boca al diablo, porque todo lo que viene del Espíritu es por la fe. Usted tiene que actuar en fe, hablarlas y estar creyendo que es Dios, el Espíritu, que está hablando a través de su boca. No le haga caso a los pensamientos de Satanás. Usted tiene que tener su mente puesta en Dios, en las cosas de arriba. Todo esto es por fe. Todo esto es por fe. Y sabe una cosa, dice la Biblia, fe es victoria. Cuando usted tiene la fe, esto Dios me lo dio. Es el Espíritu Santo hablando a través de mí. Y lo voy a estar haciendo y practicando. Entonces ese fluir no se va a detener y usted va a ver el poder de Dios obrando. Entonces no le haga caso, porque así, esos son los dardos del enemigo. Cuando el enemigo te manda dardos, son pensamientos a la mente. Sí. Él así trabaja, pensamientos a la mente. Deseche todo pensamiento del enemigo y no deje de hablar sus lenguas una y otra y otra y otra y otra vez. Y usted va a estar activando y desarrollando ese don. Les bendecimos en esta hora. Le animamos a que usted siga hablando el don de lenguas. Amén. Le bendecimos en esta hora para que ese don crezca, se desarrolle y usted pueda ser enormemente bendecido a través de él.